invito a que abran sus Biblias en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Debe ser muy impactante para cada uno de nosotros saber que la Biblia incluyó un libro específicamente para que el profeta se quejara. Solo para eso. Tremendo. O sea, no sé si a usted le impacta, a mí personalmente me impacta mucho saber que la Biblia piensa en todo. La Biblia sabe que somos, la palabra de Dios sabe que nosotros somos carne, que somos débiles, que vamos a pasar circunstancias. Esta semana hablábamos con alguien y le decíamos, cuando la palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Muchas gracias. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Habrán valles de sombra de muerte. O sea que no todo va a ser risas, no todo va a ser felicidad. Ese es el evangelio moderno que nos presentan hoy en día. Un evangelio de risas, de prosperidad, de reclame, posea y pelee y batalle por lo suyo y reclame en el nombre. ¿Por qué Dios permite que exista un libro que se llama Lamentaciones? Lamentaciones es porque los seres humanos tendemos a sufrir. Ahora, tendemos a sufrir por diferentes razones y eso es lo que vamos a mirar hoy. Vamos a mirar las causas también. ¿Por qué tiende a sufrir nuestro corazón? Pero a pesar de que tiende a sufrir, y por qué a pesar de que nosotros tendemos a pasar circunstancias difíciles, porque la palabra de Dios nos dice, mire, el problema no es que usted pase las circunstancias de quebrantamiento, de aflicción. Lo importante es cómo va a reaccionar usted ante esas circunstancias. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Le invito a que nos coloquemos sobre nuestros pies y vamos a leer del versículo 25 en adelante. Capítulo 3, Lamentaciones, capítulo 3, verso 25 en adelante. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Escuche eso, qué hermoso. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de tus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Wow. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor amado, tan diciente, que no más leyendo el texto bíblico, Señor, y ya hemos sido ministrados, ya hemos sido tocados por esa palabra, Señor amado. Ya tú nos has enseñado multitud de cosas y nos has respondido multitud de preguntas e inquietudes. Ahora yo te quiero suplicar que seas tú iluminando, Señor, mi vida, perdonando mi corazón, Señor, y permitiendo que a través de esta boca sea transmitida esta palabra de vida también. Gracias, Señor de la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Entonces aquí estamos viendo un sufrimiento, pero con un propósito, obviamente, y una actitud frente al sufrimiento. Usted podrá decir, ¿qué clase de sufrimiento? Toda clase de sufrimientos. Jeremías podía lamentarse de toda clase de sufrimiento. Jeremías fue el hombre que fue metido en un pozo, dice que fue metido en un pozo de cieno,
que era un pozo como una especie de gelatina, como una cosa húmeda que le llegaba hasta acá, y en ese pozo tuvo que permanecer, tanto que tuvieron que sacarlo porque alguien se apiadó de él y dijo, ese tipo allá se muere, ese tipo allá se pudre, ese tipo allá definitivamente no va a salir bien, sáquenlo por favor de ese lugar. Jeremías fue el hombre que fue encarcelado una y otra vez y aún fue privado de su propia esposa. Su propia esposa murió en el conflicto. Podríamos decir que es una víctima de todo lo que estaba pasando en Israel. Sin embargo, una cosa que me llamó mucho la atención es la forma en que Jeremías aquí presenta su queja. Perdón. Porque si bien Jeremías estaba sufriendo, el pueblo también. El pueblo estaba siendo sitiado para esta época. El pueblo estaba siendo rodeado. El pueblo fue rodeado y aguantó hambre. Hambre no como el hambre que a usted le da cuando llegan las 3 de la tarde y no ha podido almorzar. No. Eso es un hambre que usted la calma antes de que llegue la noche. Usted no se va a acostar. Muchas veces, a veces hasta nos llegamos a acostar y no hemos mercado, entonces no hay nada que comer. Nos tomamos una aguapanelita, un pancito mientras mañana salimos a mercar. No, estamos hablando de hambre cuando los unos se comían a los otros. Cuando los unos estaban esperando, bueno, las mamás estaban diciendo, matemos a los niños y nos los comemos. Hoy nos comemos el mío y mañana nos comemos el suyo. Eso es hambre. Eso es un hambre que cruje. O sea, para que una mamá llegue a ese punto, estamos hablando de hambres extremas. Estamos hablando de situaciones extremas de hambre. Eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Jeremías acá? Está proponiendo sus propias aflicciones como ejemplo y comparación de las aflicciones del pueblo. Cuando Jeremías viene y dice aquí en el versículo 1 del capítulo 3, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Está diciendo, mire, está hablando a título personal, pero en realidad lo está haciendo en representación de todo un pueblo que también está sufriendo, que también está viviendo sin diferentes aflicciones. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir acá? La gran diferencia que hay entre el sufrimiento de Jeremías y el sufrimiento del pueblo, ¿cuál sería? Podríamos decir, el sufrimiento es igual. Mientras el pueblo está aguantando hambre, él está siendo metido en un pozo. Mientras el pueblo está sacrificando a sus hijos por hambre, a él le tocó sacrificar, a él le tocó que le sacrificaran a su esposa, le tocó perder a su esposa. El sufrimiento puede ser igual, la causa es la diferencia. Jeremías estaba sufriendo por causa de la obra. Jeremías estaba sufriendo por causa del mensaje de salvación. Jeremías estaba sufriendo por decir la verdad. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que aún los que hablamos con la verdad no estamos exentos del sufrimiento. No estamos exentos que porque decimos la verdad, entonces siempre el Señor va a salir y nos va a respaldar y nos va a meter al pozo. Y es posible que usted viva circunstancias adversas, dificultades, en medio de una sociedad, y se lo predico hoy, que créame, estamos a las puertas de tiempos difíciles, cada día, y no porque estén pasando cosas, sino porque la misma palabra lo profetiza. Cada día las cosas tienden a ser peores, cada día, y no en nuestro país, en el mundo entero. En el mundo entero. ¿Usted cree que esta maldad del hombre no va a ser castigada por Dios? La diferencia entre Jeremías y el pueblo entonces era esa. El pueblo estaba sufriendo por causa de su rebeldía, porque no querían reconocer su pecado, no querían identificarse con Dios y no querían proceder al arrepentimiento. La rebeldía del pueblo. De igual manera, ambos llegaron al sufrimiento. Ambos llegaron al sufrimiento, tanto Jeremías por causa de la obra, como el pueblo por causa de su rebeldía. Todos dos pasaron por el sufrimiento. Entonces ustedes dirán, ¿y entonces qué sentido hay? ¿Y entonces qué sentido hay? El sentido que le vamos a encontrar hoy a la palabra es que ambos llegaron al sufrimiento, pero la comparación real es la reacción reflexiva,
el corazón reflexivo y cómo al sufrimiento se le puede sacar o ventaja o desventaja, cómo al sufrimiento se le puede sacar una bendición o una real maldición, cómo el sufrimiento te puede ayudar para potencializar tu vida y llevarla a un mejor nivel, o cómo el sufrimiento te puede hundir para que te rebeles más y te pudras en tu propio pecado y te revuelques en tu propio pecado. Es la reacción reflexiva que se desarrolla frente a la aflicción la que marca la diferencia también acá, la diferencia de corazones. Ahora, Jeremías vivió su aflicción, dice ahí el versículo 1, sí, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Vivió la aflicción, como les digo, allí en el pozo, fue algo bien impactante, bien fuerte. El pueblo de Israel vivió su aflicción cuando fue sitiado, cuando fue rodeado. Y es interesante cuando uno mira un poco la teología bíblica, cómo esto lo presenta el texto bíblico como tipología. Ambas cosas, ambos sufrimientos los presenta la palabra de Dios como tipología de lo que había de sufrir nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, Jesucristo sufrió esto mismo y mucho más. Jesucristo fue sitiado por todos sus enemigos, fue rodeado constantemente. Dice, no solamente el día que murió, desde antes de morir, eso se le había convertido en una persecución impresionante. Jesucristo no podía subir a Jerusalén porque ya estaban mirando a ver cómo lo mataban, lo perseguían para matarlo, lo buscaban para... Los mismos judíos, dice, después de que les multiplicó el pan, dice que lo persiguieron para hacerlo rey, y cuando él no quiso ser su rey, ¿qué querían hacer con él? Apedrearlo. Lo querían apedrear porque él no quiso ser el rey de ellos. Lo querían apedrear porque ya no quería seguirles proveyendo pan, no quería seguirles dando lo que él quería, lo que ellos querían. Se sintió sitiado, se sintió rodeado hasta la muerte. Jeremías no murió. Jeremías no murió por causa de la obra, Cristo sí. Entonces es importante también que tengamos en cuenta, que notemos la reacción también que tomó Jesús ante el sufrimiento, porque si usted lo ve que sucede en el Antiguo Testamento, sucede en el Nuevo Testamento, es porque en realidad Dios está interesado en que usted y yo aprendamos de ese sufrimiento cómo reacciona, cómo se vive, cómo se proyecta todas esas cosas. Dice que el Señor lo hizo vivir en tinieblas, dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Cómo así que tinieblas? La palabra tinieblas significa oscuridad, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad. Yo quiero que usted piense por un momento si usted ha vivido alguno de esos sinónimos en su vida. Si usted se identifica de pronto o se ha identificado con alguno de esos sinónimos de lo que significa tinieblas, oscuridad, miseria. ¿Se ha sentido usted en oscuridad? ¿Se ha sentido usted en miseria, destruido, como medio muerto, ignorante en alguna área? Tristeza, maldad. ¿Ha sentido usted tristeza? ¿Ha sentido usted maldad a su alrededor? Ya sea por una causa o por la otra, ya sea por causa de Cristo, por causa de seguir el evangelio, por causa de la palabra o por causa de la iniquidad de su corazón. ¿Ha sentido alguna de esas características en su vida? Por cualquiera de esas causas del pecado, ya sea por causa de Cristo o por causa del pecado, la aflicción acelera, inclusive, dice el texto bíblico, hasta el proceso de envejecimiento. Mire lo que dice aquí el versículo 4. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Mire, la tristeza, la amargura, los problemas, ya sea por causa de Cristo, ya sea por causa de nuestra rebeldía, que nos vienen persecuciones, dice la palabra, está diciendo Jeremías, hizo envejecer mi cuerpo, o sea, aceleró el proceso de envejecimiento. Mis huesos se cansaron. Yo no me imagino que a él lo sacaron en muy buen estado de ahí, de ese pozo. Yo me imagino que a nivel físico eso le debió haber causado ciertos problemas de respiración, de, no sé, los huesos, la humedad, todo ese tiempo que estuvo allí. Mire, él estuvo dispuesto a entregar eso y a ofrecer eso por causa de la obra que estaba viviendo, de la obra que estaba pasando.
Entonces, está diciendo que el proceso de envejecimiento y de enfermedad en su vida se aceleró a causa de los problemas. Los problemas nos envejecen. Los problemas, las dificultades nos hacen sentir cada día más enfermos. Y en realidad usted se enferma de tanto pensar. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo hago para salir de este problema? ¿Cómo hago para salir de esta circunstancia, de esta razón? Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y tal vez lo que para usted es un problema por causa de hacer el bien, está siendo el mismo problema, está siendo la misma dificultad en una persona cercana a usted por causa de desobediencia. La desobediencia de otros, a lo que me refiero es a que la desobediencia de otros a veces nos afecta, ¿verdad? Cuando otros roban la empresa y yo me doy cuenta, a mí me está afectando. Yo voy, digo la verdad y a todos dos nos echan. Yo estoy sufriendo por causa de la verdad y él está sufriendo por causa de su pecado, ¿no es cierto? Cuando hay una infidelidad dentro del matrimonio, todos dos sufren, ¿sí o no? Y el uno sufre por causa de la verdad, el otro sufre por causa del pecado, pero ambos estamos sufriendo y ambos nos estamos envejeciendo. Y a los dos que echaron del trabajo, todos dos tienen que ir a buscar trabajo, todos dos tienen que preocuparse por sus familias, todos dos tenemos que reconocer que listo, tenemos sufrimientos y eso acelera el envejecimiento. Ahora dice el versículo 7 al 9, me cercó por todos lados y no puedo salir. Yo quiero que usted piense por un momento en estos sentimientos que expresa Jeremías. Dice, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Llega un momento en la vida donde usted dice, pero ¿en qué momento yo empecé a sufrir de esta manera? ¿En qué momento, si yo estaba viviendo bien, yo estaba tranquilo? ¿En qué momento llegaron los problemas y llegaron sobre mi vida? Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Pero Señor, si yo te clamé, ¿tú por qué no hiciste nada? Señor, pero si yo te llamé, no sé, son sentimientos que está expresando Jeremías acá de una forma hermosa. Dice, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Señor, y cada decisión que tomo es peor. Si digo que me voy por acá, me va mal, y si digo que voy por allí también. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dios permite que esos sentimientos sean sentidos por los suyos hasta llegar al punto de decir, cuando no me queda nada, solo me queda Cristo. Usted y yo hemos llegado a ese punto de decir, ya no me queda nada, solo me queda Cristo, solo me queda Él, solo queda Cristo cuando no tengo ya nada, cuando ya nada importa. De hecho, el versículo 18 dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. ¿Cómo Jeremías, el gran profeta de Dios, llega al punto de decir, Señor, si yo miro, ayer hablaba con alguien y me llamaba mucho la atención porque veía unas palabras muy parecidas a las de Salomón. Alguien que me decía, lo que pasa es que mira, en esta vida sinceramente, como están las cosas, a uno ya no le importa ni siquiera, es que ya uno no piensa ni en reciclar. Ya uno para qué recicla si de pronto de todas maneras nadie recicla, si nadie hace nada por nada. Mire, ya hemos llegado a un punto donde a mí no me importa si el vecino tiene hambre, pero yo aquí tengo comida, ay, qué pesar, lo siento mucho por él. Ya hemos llegado a un punto de insensibilidad que ya no nos importa darlo. Yo primero iba, defendía la causa, estaba dispuesto a tirar piedras si era necesario. Ya no me importa. Y llegábamos a la conclusión, sí, cuando tú miras debajo del sol, ya nada importa, ya nada, todo es banalidad, todo es vanidad. Todo es vaciedad, como nos predicaban estos días el profesor. Cuando tú miras, realmente muchas veces, ahora, Jeremías no se quedó mirando todo lo que había debajo del sol, toda la tristeza, toda la angustia, toda la situación. Jeremías invita a recordar la grandeza de Dios, a recordar. Dice el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Él empieza aquí a ¿qué? Empieza a hacer de su aflicción algo útil. Primero, es una oportunidad para clamar y tener comunión con Dios.
Está haciendo de su aflicción algo útil, algo interesante. Yo le quiero invitar, iglesia, a que usted de su sufrimiento, de su aflicción, haga algo útil, que sirva para alguna cosa. Primero, para que usted se acerque a aquel que puede calmar su aflicción, que sea un método para usted poderse acercar. Mire, ahí está la diferencia. Cuando yo estoy sufriendo por causa de Cristo, a cuando yo estoy sufriendo por causa de mi iniquidad. Porque cuando yo estoy sufriendo por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de decir la verdad, créame que ese sufrimiento me acerca más a mi Salvador. Me acerca más a clamar a aquel que yo sé que puede y que tiene en su mano todas las cosas. Pero cuando yo estoy sufriendo por causa de mi iniquidad, cuando yo estoy cometiendo errores, cuando yo no quiero aprender, cuando yo no quiero aprender, eso antes me lleva a empoderarme más de mi pecado, a hacer más. Es más difícil que yo quebrante mi corazón y diga, sí, de todo corazón digo, yo estoy en pecado, yo estoy mal, necesito recapacitar, necesito enmendar mis errores, necesito volver a Él. Entonces viene el versículo 30 y ahí es donde nos invita a Él a recordar. Dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. ¿Alguien acá dentro del auditorio, dentro del salón, tiene la nueva versión internacional o una versión diferente a la Reina Valera? ¿Cómo dice Haider la versión, el versículo 20? Bueno, sí, hay que ubicar el texto primero. Flor, ¿qué versión tienes? Lee esa versión. Ok, escucha eso. Me acuerdo constantemente. Es el versículo 20. Lo tendré aún en memoria, dice aquí, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y el 21. Mire la forma tan interesante en que lo dice. Ana. Cuando ya de ahí en adelante vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Pero escuche en primer lugar lo que la palabra está invitando, lo que Jeremías está invitando. Recuerde qué, recuerde la aflicción. ¿Y sabe por qué Jeremías está invitando a que recuerde la aflicción? Quien no recuerda, lo repite. Si usted no se acuerda qué es lo que está pasando, si usted no se acuerda por qué llegó a ese punto, si usted no recuerda qué fue lo que le llevó a ese estado, créame, usted lo va a repetir y a repetir y a repetir y a repetir. Usted pasa hambre, usted pasa necesidades, clama a Dios, Dios le provee, pero si usted no recuerda qué fue lo que lo llevó a tener hambre, créame, eso es comida para hoy y hambre para mañana. Hambre para mañana. Recuerde. Entonces Jeremías nos está invitando en primer lugar ¿a qué? A que no olvidemos las razones por las cuales hemos llegado a la aflicción. No olvidemos la provisión, la forma en que Dios nos ha acompañado, la forma en que Dios nos ha tenido en cuenta. Ahora, el verso 21 dice, esto recapacitaré en mi corazón. Recapacitaré en mi corazón. ¿Qué? Dice, por lo tanto, esperaré. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Las misericordias de Dios, las misericordias de Dios. El hombre que le pertenece a Cristo ve a Dios obrando con sus misericordias todos los días. Todos los días. En estos días en el devocional hablábamos de ese tema. Un texto bíblico nos llevó a hablar en el devocional a las 5 de la mañana, estábamos conectados por Google Meet y el devocional nos llevaba a hablar de ese tema. Nos mostraba, sí, el mundo está muy llevado, el mundo está muy mal, estamos sufriendo de cuenta de las leyes actuales, de las leyes que nos afectan, sí.
¿A quién no le afecta que en nuestro país se esté legalizando un aborto? Sí, puede ser que estemos muy preocupados por la situación del país. Estamos preocupados por las leyes que defienden hoy en día a nuestros jóvenes. Sí, a usted y a mí nos afectan. A mí personalmente me afecta que yo no pueda corregir a mi hijo como lo corregíamos como me corrigieron y me enseñaron y me levantaron a mí. Que empoderen a los jóvenes de la forma que lo están empoderando, dándoles autoridad para que hagan lo que quieran y para que nos manden y para que no se dejen mandar de nadie. Eso es grave, eso nos está afectando. Pero ¿sabe algo? Es interesante que cuando usted mira un poquito más allá del sol, usted se da cuenta que el agua que Dios creó sigue corriendo, que la lluvia Dios la sigue mandando y que el sol sigue saliendo, como dice su palabra, sobre justos y pecadores. Y es tanta la misericordia de Dios, es tanto lo que se manifiesta Dios en medio de ese mundo de pecado, es tanto lo que se manifiesta Dios, que sigue habiendo comida para buenos y malos. La tierra sigue produciendo su fruto. El ganado sigue dando leche. Preocupe cuando no lo dé. Preocupe porque ese Dios está enojado. Preocupe cuando no salga el sol, porque ahí usted sí dice, mi Dios ahora sí está como que venga, ya se cansó de tener misericordia. Pero lo que está diciendo aquí es, cuando yo veo toda esa aflicción, cuando yo veo toda esa situación, ¿yo qué hago? Observo y me doy cuenta, pero la misericordia de Dios sigue. No más el hecho de que en medio de este pecado, en medio de esta sociedad, en medio de la persecución por causa del evangelio, usted tenga la oportunidad de levantarse un nuevo día más y respirar. Debería ser una oportunidad para decir, Señor, todavía no estoy muerto. Señor, todavía tengo vida. Todavía tengo una oportunidad de seguir testificando de ti, de seguir y de salir de este problema, de esta circunstancia. Me están llamando de todas partes a cobrarme en plata, pero no te han cortado las manos, porque esa te las dio Dios. Pero no te han quitado la vida, porque esa te la dio Dios. Y aún si te la quitaran, no te van a poder quitar el Espíritu de Dios. Vas para el reino de los cielos. Hasta un favor te terminarían haciendo. Pero eso, ¿quién lo ve? El hombre que ve su aflicción bajo el lente divino. El hombre que tiene la oportunidad de ver su aflicción bajo la obra que Dios está realizando, lo que Dios está queriendo hacer. Ahora, hay una palabra que me llamó mucho la atención ahí. Dice el versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón. Recapacitaré. La palabra recapacitaré significa volveré al punto de partida. ¿Sí ven que es que Jeremías nos está invitando a qué? Pues vaya, analice, haga un análisis de qué fue lo que pasó, recapacite, entienda, y si es por terquedad, y si es por aflicción, usted está viviendo la aflicción, es por causa de iniquidad, pues entonces vuelva al punto de partida. De hecho, la palabra de la primera vez que se utiliza esa palabra recapacitaré es en Génesis 3:19, y quiero leerlo porque me encantó el énfasis que la palabra me llevó a tener. Génesis capítulo 3, versículo 19, cuando el hombre peca. Por primera vez el hombre está pecando, y lo que dice la palabra de Dios es, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que recapacites, o sea, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo recapacitarás, o sea, volverás a ser. ¿Cuál es la intención de Dios? Según el texto bíblico, el hombre tarde que temprano tenía que volver. Y aquí resulta que cuando me puse a estudiar entonces ese texto bíblico para poder entender cómo así que recapacitar, sí, el cuerpo vuelve a de donde es el cuerpo, y el espíritu vuelve. Eso es una profecía que se está dando desde Génesis 3:19. Tarde que temprano el hombre volverá a su lugar de inicio. Y no estoy hablando del hombre físico, estoy hablando del hombre espiritual. Lo que es de Dios, tarde que temprano volverá a Dios. Y es ahí donde entiendo, es ahí donde me doy cuenta que la palabra es fiel cuando dice que todo ojo le verá y toda lengua
proclamará, confesará que Jesús y toda rodilla, ahí sí estamos hablando de este cuerpo físico, ¿qué va a tener que hacer? Arrodillarse y postrarse. ¿Por qué? Porque tarde que temprano usted y yo tenemos que recapacitar, tenemos que reflexionar, tenemos que volver al punto de partida. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que de usted y de mí depende qué tan rápido vamos a recapacitar, qué tan rápido vamos a reflexionar, qué tan rápido vamos a... ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jeremías? Tomando una actitud positiva respecto a la aflicción. Está diciendo, esto recapacitaré en mi corazón. Ojalá y el pueblo de Israel hubiera hecho lo mismo. Ojalá y en medio de la aflicción que estaban viviendo, ojalá y en medio del hambre hubieran reflexionado. Y es ahí donde yo le digo, amado hermano, donde vuelvo y reitero, es la diferencia en el que está sufriendo por causa de Cristo tiene la posibilidad de recapacitar más rápido, reflexionar y decir, Señor, esto es por tu obra, Señor. Dichosos somos cuando somos perseguidos por tu causa, dice la palabra de Dios. Cuando por tu causa somos perseguidos, somos atacados, porque nuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Tenemos la capacidad de reflexionar y entender, no, pero venga, si esto es por causa de Cristo, entonces el Señor me va a respaldar de esta manera, pero el Señor también se está moviendo la misericordia de Dios por este lado, pero mire que el Señor también está haciendo esto conmigo. Cuando estamos sufriendo a causa de nuestra iniquidad, es más difícil porque usted tiene que quebrantar su orgullo. Usted tiene que decir, estoy haciendo mal, estoy metiendo la pata y tengo que volver atrás, tengo que recapacitar, tengo que reflexionar y tengo que dejar de meter la pata. Tengo que cambiar lo que estoy haciendo mal. Es más difícil cuando usted tiene que decir, estoy en la ruina, estoy en la miseria de cuenta de mi avaricia. He sido tan avaro y he buscado tanto y le he quitado tanto a tantas personas que la plata no me rinde. Eso es difícil reconocerlo. Es difícil. No salgo adelante, no soy promovido debido a mi orgullo, porque soy una persona orgullosa, soberbia, arrogante, y por eso nadie confía en mí para promoverme, para subirme, para ascenderme. No soy una persona confiable. Es difícil recapacitar cuando estoy reconociendo que es por mi error. Fue más fácil recapacitar, volver atrás para Jeremías que para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le costó un poquito más de trabajo, un poco más. Ahora, es ahí entonces donde tenemos la diferencia entre un corazón reflexivo o un corazón que recapacita versus al corazón rebelde, al típico corazón rebelde. ¿Todos sufren? Sí, pero mire la actitud que tomamos frente al sufrimiento. El versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Al alma que le busca. Un corazón reflexivo encuentra los beneficios de buscar a Jehová en medio de la aflicción. Es una oportunidad, como decíamos ahora, de intimar con Dios. Eso lo hace un corazón reflexivo, un corazón que recapacita a tiempo. Se da cuenta, bueno es Jehová. ¿Cómo puede decir usted, bueno es Jehová en medio de la aflicción? Cuando está pasando dificultades. Y como decía ahorita, cuando se está pasando dificultades de cuenta de otro, de cuenta de la iniquidad de otros. Nosotros estamos viviendo dificultades como cristianos de cuenta de las decisiones que gente inicua, que gente pagana toma, de cuenta de decisiones que toman ellos. Ahora nuestra educación es más difícil. ¿Cuándo se volvió a pedir que llevaran Biblia a los colegios para que estudiáramos un texto bíblico? En mi época se hacía. Nos exigían Biblia en el colegio y nos decían, no importa de la religión que sea, traiga una Biblia y la vamos a estudiar. Y se estudiaban textos bíblicos. ¿Cuándo se volvió a hablar de Adán y Eva en las instituciones educativas? Nosotros estamos viviendo las consecuencias. Ahora nos toca a nosotros también meternos en la cuestión y decir, vamos a enseñarles a nuestros hijos en la casa, porque en el colegio la palabra de Dios ya ni siquiera es obligatoria. La clase de religión ya ni siquiera es obligatoria para los alumnos. Entonces mire, cuando se está viviendo todo eso, nosotros estamos viendo las consecuencias de decisiones que se toman. ¿Y cómo poder decir en medio de todo esto, bueno es el Señor? Todo esto es bueno.
Eso solamente es cuando usted tiene una intimidad con Dios, cuando usted encuentra la oportunidad en medio de la aflicción de reflexionar, de meterse con Él, de intimar, un corazón reflexivo, encuentra los beneficios de buscar a Jehová en medio de todo ello. Un corazón rebelde, ¿qué? Va a vivir su proceso una y otra y otra y otra vez y no va a entender por qué. No hay reflexión. Un corazón rebelde va a seguir en su obstinación, va a seguir en su pecado. No, es que definitivamente yo no soy capaz, yo no puedo, es que esa vida espiritual es muy difícil, es que eso es muy complicado. Cualquier excusa va a sacar para seguir en su obstinación. Y va a volver a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no va a avanzar de ahí, no va a avanzar de ahí. ¿Por qué? Porque está viviendo bajo maldición. Su pecado y su iniquidad lo va a tener bajo maldición. Entonces no importa si tú estás viviendo sufrimiento al igual que los impíos. Créeme, los impíos viven en su sufrimiento y ahí se quedan. Nosotros estamos llamados a aprender del sufrimiento, a intimar con Dios y a salir adelante, a salir y a proyectarnos a través de ello. Ahora sigue diciendo ahí en el verso 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Aquí ya estamos cambiando inclusive hasta la forma de ver la aflicción. Está diciendo Jeremías, qué bueno le es al hombre que sea afligido desde que es joven. Qué bueno es que en esta generación a los jóvenes arrogantes, soberbios que tenemos en medio de la sociedad, alguien los pare. Qué bueno que alguien le diga eso, soberbio, arrogante, no vas a llegar a ningún lado. Qué bueno es, porque cuando crecen y se vuelven ya jóvenes mayores, no los para nadie. Ya nadie los quita de encima, ya se creen los dueños del mundo. Qué bueno es, antes de que empieces a estudiar tu profesión, que alguien te ubique. Qué bueno es. Porque cuando ya sales de tu profesión, no hay quien te coja, no hay con qué cogerte. Qué bueno es que alguien te ponga en tu sitio antes de que empieces a liderar en la iglesia. Porque después de que coges un liderazgo, arrasas con todos los líderes que se te colocan alrededor. No hay quien sea compatible no hay quien trabaje contigo por tu arrogancia, por tu soberbia. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Quién entiende eso? Un corazón que está en la capacidad de sentarse y reflexionar. Un corazón reflexivo, un corazón que piensa, valora el poder de la corrección a través de la aflicción. Qué bueno que Dios nos aflija cuando todavía hay tiempo. ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser líder? ¿Quieres cantar en la alabanza? ¿Quieres servirle al Señor en las naciones? Qué bueno que el Señor te trate antes de. Qué bueno que pases por el molino. Qué bueno que estás pasando hambre, para que sepas quién es tu proveedor cuando estés allá arriba. Qué bueno que estés pasando dificultades. Qué bueno que te toque agachar la cabeza y poner la otra mejilla. Qué bueno, para que cuando estés liderando, estés en la capacidad de amar y de tener misericordia con las demás personas que van a estar detrás de ti. Qué bueno es que tú aprendas de la mano de Dios a tiempo. Si no hubiese sido por esas correcciones, si no es por esas correcciones, nosotros no podríamos amar a Dios como lo amamos. Si no fuera por medio de la aflicción que Dios nos corrige, que Dios nos trata, nos muestra lo miserables que somos a veces, nosotros no podríamos desarrollar ese amor y esa pasión por Cristo. ¿El rebelde qué va a hacer? Él no va a reflexionar. El rebelde no va a reflexionar y va a decir, no, qué bueno que el Señor me está corrigiendo y me está enseñando a vivir en la aflicción. Ahora, para cuando yo esté bien, sea próspero. No, el rebelde simplemente se va a quejar de la vida que le tocó. Es que definitivamente a mí me tocó una vida muy dura, es que yo empecé desde abajo y entonces ahora se tienen que sujetar a mí y entonces ahora tienen que someter y entonces ahora vea y entonces empieza a sacar toda la soberbia, todo el orgullo, todo lo que tiene y se va a quejar. Es que nadie quiere servirle ya al Señor, es que definitivamente la humildad se acabó. Corazón rebelde simplemente se va a quejar y no va a reflexionar y no se va a dar cuenta de que le faltó correa. Y diríamos,
correa de parte de Dios a través de su papá y su mamá. Hay muchos líderes que uno dice, a ese líder le faltó correa. Necesito quien lo corrigiera. A esa persona no le puede volver a subir. Tiene tanto orgullo en su corazón porque no tuvo tal vez quien lo educara cuando era pequeño y le enseñara humildad. Por eso no está en capacidad de gobernar. Luego dice el verso 28, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Wow. ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades con las demás personas? Un corazón reflexivo tiene la capacidad de sentarse y darse cuenta. Dios me lo mandó. Ay, Señor, danos un corazón reflexivo para poder entender esos líderes que se levantan, que uno lo mira y Señor, pero míralo, y dice Dios te lo mandó. Ese cónyuge cuando se empieza a parar y se empieza con esa soberbia, esa altivez y viene y tú con esas ganas de responder y un corazón reflexivo ahí, y esto lo frena uno y Dios me lo mandó para aplastar mi orgullo, para aplastar mi soberbia, para aplastar mi condición y para hacerme más como Él, para hacerme más a su imagen. Dios me lo mandó. Y ahí vas aprendiendo que Dios te trata, que Dios trata contigo, que quieres hacer el bien, y contigo que estás haciendo el mal. Dios trata a través de tu cónyuge, Dios trata a través de tus hijos, Dios trata, créeme, cuando tú te casaste, tú no pensaste nunca que tu cónyuge iba a ser así, y de hecho no lo era. Eso lo permitió Dios, porque tenía cosas que tratar contigo. Pero eso solamente lo va a entender un corazón reflexivo. ¿Qué va a hacer un corazón rebelde? La culpa está en el otro. La culpa está, el rebelde siempre va a buscar culpables, siempre, y va a proceder a afirmar su rebeldía. Es que yo tengo derechos, es que no es justo, es que yo te... Y es que... Venga, cálmese y dése cuenta, ¿qué es más importante? ¿Que a usted lo obedezcan o que esa persona sea salva? Que esa persona llegue también a que proceda al arrepentimiento. ¿Sabe para qué no están preparados los impíos? Para que usted les diga, ah, bueno, listo, usted tiene la razón. Ellos no están preparados para eso. Para que usted agache la cabeza. Ellos están preparados para que usted se defienda. Porque ellos saben que usted en su corazón también es impío. Pero cuando agachamos la cabeza y decimos, sí, mira, está bien, hagámoslo a tu manera. ¿Sabe qué le toca a ellos? Tomar un corazón reflexivo. Y se acabó la discusión. Les toca automáticamente tomar un corazón reflexivo. Pero como la pelea aquí es, ¿quién tiene la razón? ¿Y dónde estoy yo parado? Y es que a mí me respeta porque... Bueno, en fin, 3 puntos suspensivos. Dice el versículo 31, porque el Señor no desecha para siempre. Ay, gloria a Dios por esto. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Sabe qué dice el rebelde? Es que el Señor se ensañó contra mí. Es que no me tienen paciencia. Es que nadie me entiende. Y es que mire, a mí me va muy mal. Y es que mire. Pero mire lo que está reflexionando este corazón. Tiene esperanza. ¿Esperanza en qué? Ah, Señor, tus misericordias siguen ahí. Esperanza en la misericordia después de qué? Después del aprendizaje. Esperanza en la misericordia después de la enseñanza.
Señor, yo sé que yo aprendo la lección que tú me estás enseñando y esto va a pasar pronto. Conoce que su Dios no es un Dios despiadado. Escuche ese versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No, la intención de Dios no es, Dios no se complace en darle duro a usted. Dios no se complace en que vamos a castigarlo a ver cómo reacciona. No, no, no. Dios tiene propósitos, pero los propósitos solamente los va a entender usted el día que tenga un corazón reflexivo. Y aprenda a confiar en la misericordia de Dios. Y aprenda a descansar en su presencia. Entonces, en conclusión, yo quiero que usted reflexione en algo. Y lo mencionamos ya antes. Al pueblo de Israel le costó 70 años de cautiverio para tener un corazón reflexivo. 70 años para darse en cuenta, llegar nuevamente a la tierra prometida y darse cuenta, ojo, nosotros fuimos destituidos de esta tierra por la idolatría que manejábamos, porque fornicamos con otros dioses. Le costó 70 años de cautiverio en Babilonia para poder regresar con un corazón reflexivo y decir, al Señor tu Dios amarás y a Él solo servirás. 70 años para tener un corazón reflexivo. A Jeremías le costó una temporada. ¿Y por qué una temporada? ¿Qué pasó cuando llegó a Babilonia? Encontraron a Jeremías en la cárcel, pero el rey de Babilonia, Nabucodonosor, al saber que Jeremías había profetizado todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a suceder, había profetizado de la llegada de Nabucodonosor, mandó a sacar a Jeremías y lo llevó para Babilonia para que siguiera profetizando en su reino. Nabucodonosor, vas a comer hierba como los animales. Tampoco es que llegara al reino a decir cosas muy buenas. Obviamente Nabucodonosor también era un rey con mucha soberbia, con mucha arrogancia, pero Dios utilizó a ese hombre para sacar a Jeremías de la prisión y ponerlo en un lugar donde podía descansar y podía seguir profetizando y ejerciendo su labor. Dios engrandece a los que se humillan, pero humilla a los que se engrandecen. Al pueblo de Israel le costó 70 años. A Jeremías le costó una temporada de su vida porque tuvo un corazón reflexivo. La pregunta que yo te quiero hacer a ti es, ¿cuánto tiempo te va a costar? ¿Cuánto tiempo vas a seguir dando vueltas y vueltas en la misma aflicción? ¿Cuánto tiempo vas a seguir sacrificando tristezas, las alegrías que podrías tener, que se sigan convirtiendo en tristezas, en dificultades? Jeremías puso su aflicción, mire para lo que utilizó Jeremías la aflicción. Jeremías puso su aflicción al servicio del aprendizaje de un pueblo. Querida iglesia, aprendamos de ello. Si usted está pasando necesidades, dése cuenta que usted está en capacidad de mirar otras personas que están pasando necesidades, arrimarse a ellas y decirles, ven, yo te enseño cómo juntos podemos salir de esto. Ven, ¿cuántas veces necesitamos colocar nuestra aflicción al aprendizaje de un pueblo? Le encontró sentido benéfico a su vida. No fue un rebelde egocentrista. Es que yo estoy sufriendo, pero el Señor no me va a dejar caer en vergüenza. El Señor me va a sacar de acá y me va a agregar. Siga usted en lo mismo. Siga usted ahí agachado, todavía tratado por el Señor. Pero cuando usted se da cuenta, Dios me ha tratado a mí, tengo la capacidad de descender a aquel que está sufriendo, por rebeldía. Y le puedo decir, mira, yo también he sufrido lo mismo, ven, salgamos juntos. Eso es lo que hizo Jeremías con este texto bíblico. Le encontró un sentido benéfico a su sufrimiento. Yo le quiero preguntar, ¿usted para qué le sirve sufrir? ¿A usted para qué le sirve la dificultad? ¿A usted para qué le sirve la adversidad? Solamente para sacudirse y decir, es que yo soy hijo del Señor y voy a salir adelante. Ay. Eso es una forma egoísta de pensar, egocéntrica. El Señor está llamando personas que hoy se puedan levantar, dejar de mirar solamente lo que tienen enfrente, empezar a mirar las misericordias de Dios y mostrárselas a otros. Al mundo se le olvidó que es Dios el que hace salir el sol sobre justos y pecadores. Al mundo se le olvidó
que en medio de todas las circunstancias, al mundo se le olvidó, a Entre Ríos, a Belmira y a San Pedro, se les olvidó la semana pasada que estábamos encerrados, se les olvidó que tuvimos agua, que tuvimos sol, que tuvimos aire para respirar. No, estábamos ocupados quejándonos porque nos encerraron. Y mirando noticias, ay, le quemaron el carro, ay, eso como arde, ay, no, qué pesa, ay, no, mire, y están quemando, ay, no, 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 ay, no, eso está muy horrible, eso está muy horrible. ¿Horrible qué? Por ahí sacó el profe un meme, no que no habían festivos en marzo. Eso es ver la parte positiva de la historia. Eso es la parte positiva. En marzo no habían festivos, el lunes te tocó quedarte encerrado disfrutando de tu casa. Mire la parte positiva de la situación. Yo extrañé mucho el domingo pasado viajar por la tarde para Belmira, viajar para San Pedro, pero no les niego, estar sentado en mi casa un domingo por la tarde, venga, tengo que ser sincero en mi corazón, yo descansé, ay Señor, gracias, hoy descansamos y de igual forma se atendió a las iglesias por Google Meet, gloria a Dios Señor porque nos diste un descanso. Mírele lo positivo a cada cosa. Al mundo se le olvidó eso, a la iglesia también. ¿La iglesia se unió al sufrimiento del mundo? ¿O estamos listos para mostrarle al mundo cómo podemos salir adelante en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra adversidad? Y yo le quiero invitar a que usted cierre sus ojos y empiece a declarar confianza en el Señor, que usted empiece a declarar que usted confía en Él. Hay una canción ahí en el escritorio y yo le quiero invitar a que usted le diga: Señor, yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad en medio de la aflicción y en medio de la dificultad. Yo sé que tú estás obrando tu perfecta voluntad. Mi corazón confía plenamente, mi alma reposa y le puede enseñar a otros lo que tú puedes hacer. Cierra tus ojos y díselo a Él. Alaba. En ti confía.